una nueva edición de la Cuadratura del Círculo. En esta ocasión es muy grato tener como invitado con nosotros a el economista independiente y asesor financiero Iván Alonso. Vamos a tocar el tema de cómo relanzar la inversión en infraestructura tras la tremenda parálisis que ha sufrido el país. Y nos acompañan Aldo de Filippi y Félix Jiménez, asociados de IIG. Bueno, brevemente, lo que se aprecia es que tras el inicio de la pandemia y el encierro y la parálisis de la economía que impulsó el gobierno desproporcionadamente, el impacto ha sido muy fuerte, las inversiones se paralizaron y la inversión pública que se suponía que iba a ser el vector de recuperación, la verdad que no ha dado fuego. Entonces nos preguntamos, Iván, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo se puede relanzar en este caso la inversión en infraestructura, en obras públicas y en APPs? ¿Por qué se paró y sobre todo, qué es lo que pasa? Pareciera que acá hay una desconfianza del público, mala gestión, temor de los funcionarios, es decir, los ingredientes para el peor resultado. No sé cómo ves este asunto, Iván, cómo lo enfocas. En primer lugar, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación a estar con ustedes esta tarde. Lo que has dicho es muy cierto. Todos esos elementos están afectando actualmente la inversión en infraestructura. Hay una parálisis, digamos, que es coyuntural, motivada por algo que tú has señalado, y es que el cierre de la economía en marzo, abril del año pasado fue brutal, fue mucho más allá de lo que se necesitaba, al menos para quienes no somos especialistas en epidemiología, ni mucho menos. Creo que nadie nos explicó por qué era necesario cerrar sectores de la economía que aparentemente pueden funcionar en condiciones de aislamiento que controlaran la propagación del virus. Concretamente, pienso yo en la minería y en la construcción, sobre todo la construcción de infraestructura que puede hacerse, se hace en zonas aisladas del movimiento de la gente. Entonces, es inexplicable por qué se produjo esa paralización de esa manera. Pero en realidad el problema viene de antes. Tuvimos desde fines del siglo pasado hasta la mitad de la última década, unos 15 años con un boom de inversión en infraestructura. Muchísimos proyectos se ejecutaron en una diversidad de sectores y de pronto implosionó. El detonante de esto fue, evidentemente, el caso Lava Jato, ¿no? Eso creó una gran incertidumbre, una mala imagen a los proyectos de infraestructura, y se comenzó a hablar de una manera que denota, a mi juicio, poco conocimiento de la realidad. Se hablaba de que las adendas eran un vehículo de corrupción y de desfalco al Estado, cuando en realidad tienen una función, ¿no? Y si bien puede haber abusos, también son necesarias en muchos casos. Entonces, se ha hecho muy difícil sacar los proyectos en los últimos 5 años y conseguir buenos postores, ¿no?, que generen credibilidad en el público, porque la verdad es que los postores para muchos proyectos venían siempre de un mismo grupo y de unos cuantos países, ¿no? Pero el sistema o no tiene la escala o no tiene la credibilidad para atraer postores de otros lugares del mundo, y ese ha sido un problema al que no le hemos encontrado todavía solución.
Ahora, ya que estamos en esta pausa forzada, yo creo que es oportuno preguntarnos qué es lo que queremos revivir. Eh, yo tengo una visión eh, un poco peculiar, porque yo a la vez tengo una trayectoria de banquero y asesor de proyectos, pero por otro lado, en el fondo de mi corazón, soy también un economista ortodoxo. Y creo, habiendo visto muchos proyectos, que es difícil justificar muchos de ellos sobre la base de costos y beneficios para la sociedad. Entonces, creo que un primer punto es necesitamos un mejor análisis, una mejor evaluación de los proyectos que salen a licitarse. La mayoría de proyectos solamente son viables para el inversionista porque tienen una serie de garantías del Estado, garantías de ingresos principalmente, que son, por otro lado, lo que permite que los proyectos se apalanquen a un nivel rara vez visto en el mundo privado, un apalancamiento de 90-95%, inclusive en muchos casos. Pero todo esto viene con algún costo, ¿no? Esta medalla, como todas, tiene otra cara, y esa otra cara es que muchos de estos proyectos vienen con contratos que son cada vez más complejos, cada vez más detallistas, ¿no? El concedente, o sea, el Estado, quiere regular todo minuciosamente, quizás por el temor de que le vayan a increpar después que se ha dado excesivas ventajas, pero son proyectos muy difíciles de administrar y los concesionarios experimentados saben que pasan la mitad de su tiempo litigando con el Estado, ¿no? en arbitrajes y a veces juicios. Entonces también se necesita simplificar, ¿no? los contratos que se ofrecen con estos proyectos. Y yo iría un paso más allá. Creo que en lo que conocemos como APPs se necesita menos de la primera P y más de la segunda. O sea, que los proyectos sean menos públicos y más privados, que descansen menos en garantías del Estado y en exclusividades otorgadas por el Estado que vienen con condiciones, como acabo de decir, y descansen más, trasladen más riesgos al concesionario privado, para que el concesionario privado tenga el incentivo de hacer un mejor análisis y a la hora que se embarque en un proyecto tengamos más seguridad de que el proyecto brinda beneficios a la población, que hace sentido económico y que vamos a convocar concesionarios que realmente están interesados en construir y operar un proyecto más que en litigar con el Estado. Quería simplemente hacer esta precisión en lo que habías comentado, que a partir del caso Odebrecht se desprestigia un poco el modelo de APPs, y quería consultarte por qué crees que de repente no hay tanto examen a la obra pública, que si comparas los compromisos del Estado frente a obras públicas y comparado frente a APPs, la proporción es como de 8-1 ganando las obras públicas, y de eso no se habla mucho. ¿Tú crees que el efecto de Odebrecht ha sido pero tan grande que se haya desprestigiado de esa manera que ya ni siquiera se ve aquellos problemas que inundan las obras públicas en infraestructura? Lamentablemente es así, porque el escándalo Lavajato se montó sobre una ola que venía de antes, ¿no? Y no podemos negar una ola antimercado, antisector privado, y Lavajato le dio a esa corriente de opinión algo de qué prenderse, una justificación para criticar, ¿no?, todo lo que se había hecho. Y esto sumado, como decía hace un momento, al desconocimiento. Por ejemplo,
se habla de las adendas, pero yo he trabajado en muchos proyectos privados, y los proyectos privados, en general todos los contratos privados, también tienen sus adendas. Nadie puede predecir, menos aún tratándose de concesiones por 20 o 30 años, cómo va a evolucionar la realidad. Es imposible tener un contrato a un plazo de 20 o 30 años que no sufra alguna modificación. Las cosas van cambiando, las necesidades van cambiando. Los financistas dejan de preocuparse por algunos riesgos y se preocupan más por otros. Yo más de una vez en mi otra vida de banquero he renegociado cláusulas que en el mundo de las concesiones llamarían de los, ¿cómo les dicen? Los factores de competencia. Sí, porque dejaron de ser relevantes. Ciertas condiciones que se ponen en el momento en que se va a iniciar un proyecto son importantes porque hay que asegurar que el proyecto se ejecute y se termine, pero después dejan de interesarle al financista y perfectamente canjea esa protección por otra con el concesionario o el dueño del proyecto. Eso no tiene nada de extraño. Sin embargo, la prensa, que es poco acuciosa y trata de resolver rápido sus dudas y tener una historia que publicar, pasa por encima esto. Otra cosa es que se dice que el 70% de los arbitrajes los ganan los privados. Sí, pero eso es natural. El privado es el que inicia el arbitraje y lo inicia cuando tiene más que un 50% de seguridad de que va a ganar. Entonces, es natural que inicie solamente los arbitrajes cuando tiene una posición sólida. O sea que es otro aspecto que se distorsiona en las noticias y que lamentablemente afecta la credibilidad de las APPs frente al público. Me parece muy interesante el enfoque que le has dado y los temas que has tocado. Efectivamente, muy breve este comentario. Todo proyecto tiene pues una vida propia y muchas veces hay que hacer modificaciones. Y hasta en la construcción de una casa o en pequeñas obras es necesario eso y no hay nada de malo ni tampoco debería de evitarse esas modificaciones en el ciclo de vida del proyecto. Y en segundo lugar, el otro comentario interesante es que efectivamente, ¿por qué se va a arbitraje? Porque muchas veces el propio funcionario público te dice, sí, tienes razón, pero no puedo modificar, así que es mejor que me demandes, para que así la decisión no sea mía, sino sea la de un árbitro o la de un juez, una tercera persona. Pero eso me lleva a mí a reafirmar en el pensamiento que tengo que las obras de infraestructura y de APP en el Perú pasan por dos temas que son totalmente exógenos a lo técnico. Y eso lo digo porque no existe ninguna razón por la cual en el Perú no se puedan hacer buenas obras de infraestructura u obras públicas cuando en el resto del mundo sí se puede hacer. Y yo creo, y ahí va mi pregunta, ¿tú no crees que el problema es, por un lado, una falta de voluntad política y, en segundo lugar, un adecuado control de la corrupción, más que un problema en sí de las mismas obras? Sí, yo coincido con esa visión, Aldo. Hay efectivamente una falta de voluntad política y hay también una inercia, desidia, a veces prepotencia también. Y te voy a decir por qué pienso eso. Los problemas de adendas y arbitrajes también responden a veces a lo que podríamos llamar fallas de origen.
cuando tú ves los concursos para las AFPs, en la etapa de concurso, los postores mandan sus consultas a las bases, al proyecto de contrato, etc. Y muchísimas consultas se responden de una manera lacónica. El contrato queda como está, sin dar mayor explicación a los postores de por qué se opta por ese camino, por qué no se puede cambiar las cosas en el sentido que proponen los postores. Eso a la larga se convierte en un problema, porque algo no está sintonizando entre la forma como el gobierno quiere sacar el proyecto y lo que los postores, en base a su experiencia o a su visión de negocio, piensan que es factible. Hay otra falla de origen, lo que yo la he visto demasiadas veces. En la primera APP que se licitó, que fue el proyecto de Río Chillón, ¿no? Había una cláusula de acreedores permitidos que tenían que llenar un anexo, ¿no?, certificando que las líneas de crédito estaban aprobadas para financiar el proyecto. Eso generó un impasse porque el proyecto se iba a financiar con las AFPs, ¿no?, con una emisión de bonos, y no había a quién pedirle que certificara la disponibilidad de fondos. No era un banco. Bueno, después de muchas idas y vueltas se solucionó el problema. Pero yo he visto año tras año, durante no menos de 10 años, que este problema se repetía. Y entonces cada concesión nacía con la necesidad de por lo menos una adenda para poder financiarse, por una pura formalidad que nadie se daba el trabajo de modificar. Me refería a que en todas partes del mundo se hacen buenos proyectos de infraestructura y no hay ninguna razón por la cual en el Perú no se puedan hacer. El tema es voluntad política o falta de voluntad política y control adecuado de la corrupción. Yo recuerdo durante muchos años funcionó Proinversión, en esa época la COPRI, en la cual se le encargaba a un grupo de expertos el contratar un banco de inversión, hacer los estudios, contratar a los consultores y sacar adelante un proyecto. Y había la voluntad política de hacerlos y de llevarlos a cabo. Y de pronto esa voluntad política se acabó. Y si no está al más alto nivel, es imposible hacer obra, porque la cantidad de pasos y trámites que hay que hacer entre ministerios y objeciones y revisiones y vueltas a ver del tema, termina pues imposibilitando la realización de una obra. Y el otro tema, tú lo has mencionado claramente, el tema de por qué siempre eran los mismos y al estar mal hechos los proyectos o estar hechos como para un postor, efectivamente pues hay un tema ahí de desvío del propósito del proyecto, ¿no? Sí, la falta de voluntad política creo que la vemos en este eterno problema de la entrega de terrenos, ¿no? Porque un proyecto bien hecho, en el cual el Estado está comprometido, debería ameritar un trabajo previo de identificar cuáles van a ser los predios y una estrategia para adquirirlos, los predios o las servidumbres. Pero una y otra vez vemos que esto se deja para después. Creo también que el control de la corrupción comienza por tener buenos proyectos. Más dispendio y más oportunidad de corrupción hay cuando se hace un mal proyecto, porque un mal proyecto es un proyecto en el cual ganan
algunas personas, pero no gana el país. Cuando el proyecto es bueno, la verdad que hay competencia y la competencia minimiza las posibilidades de corrupción porque todo el mundo está afilando el lápiz para ganar el proyecto y obtener la rentabilidad por las buenas. Creo que es muy importante poner la mirada en la evaluación de los proyectos. El SNIP fue muy satanizado, probablemente no era lo mejor, no era lo ideal, pero creo que en lugar de dejarlo de lado, se ha debido mejorarlo, ¿no? Poner recursos y fondos para mejorarlo y darle un papel más importante. ¿Quién ha sustituido eso? Lo ha sustituido la Contraloría, que cada vez quiere tener mayor injerencia en los proyectos y en todo lo que pasa en el país. Entonces, antes de sacar un contrato de concesión, se necesita opinión de la Contraloría. Es como si antes de mandar una propuesta de crédito, firmar un contrato de crédito, yo en el banco hubiera necesitado la aprobación del auditor interno. El auditor interno debe hacer su trabajo después, ¿no? Pero no puede sustituir al gerente de créditos o al gerente general. Entonces todo se complica y se genera un gran temor, esto lo sabemos, un gran temor entre los funcionarios que tienen que firmar y dar su aprobación para que los proyectos salgan adelante. Creo, Iván, que también hay que, bueno, coincido contigo en el aspecto de preparación de proyectos. Para combatir la corrupción se necesita evitar las oportunidades de corrupción y minimizar las adendas, porque sería absurdo prohibirlas, el contrato sería suma alzada, y eso no es posible en un contrato de envergadura a 20 o 30 años. Entonces, la preparación de proyectos es clave. Se puede preparar los proyectos en sus aspectos claves, teniendo indicadores o drivers de calidad deseada en cada aspecto. Por ejemplo, un porcentaje de expropiaciones listo antes de concursar, cláusulas financieras apropiadas, términos de referencia o factores de competencia apropiados y otros aspectos claves que permitan que el proyecto llegue a concursarse una vez maduro. La madurez de la preparación del proyecto se la puede verificar un consultor internacional, uno de los 4 grandes, y entonces ese concurso va a ser atractivo para inversionistas de primera calidad y las adendas se minimizarían. Pero lo mismo ocurre con las normas. También hay que prepararse para aplicar normas. No basta con dictar normas que recogen las mejores prácticas de otros países, que sin duda son buenas en esos otros países, pero que si acá no tienes el personal calificado, los recursos, los procedimientos, la organización y las funciones listas para aplicar las normas, entonces posiblemente como no manejas los procesos, la gestión falla y las normas no van a dar nunca el resultado que dan en los países referentes. Y eso es frustrante, pero hay que corregir esos dos elementos. Y por otro lado, en el tema de traslado de riesgos que ha mencionado, que efectivamente es fundamental. Sin embargo, notamos, Iván, y quería tu comentario sobre esto, que la tendencia en boga ahora es contratar gobierno a gobierno para hacer obras públicas, incluso en líneas del metro, donde el Estado, al contratar como obra pública, se queda con todos los riesgos. ¿Qué opinas de los acuerdos de gobierno a gobierno, Iván? ¿Cómo los ves? Yo creo que hay un peligro en los acuerdos de gobierno a gobierno. Más que un peligro, creo que se espera más cosas de lo que estos acuerdos pueden dar. El acuerdo de gobierno a gobierno o el Project Management Office, que también es una buena idea que está muy en boga ahora, son buenas ideas y son algo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo en el mundo privado con otro nombre. El estándar en proyectos privados era tener
un contratista EPC o EPCM, ¿no? Engineering, Procurement and Construction Management, al que se le delegaba, ¿no?, la tarea de ejecutar el proyecto. Pero hay cosas que el contratista no puede hacer y tampoco va a poder hacer el PMO ni el otro gobierno en un acuerdo de gobierno a gobierno, que es decidir cuál es el proyecto, ¿no?, y cuáles son sus características generales. A estas entidades tenemos que darle un proyecto. Es como ir donde el arquitecto y decirle, quiero una casa, pero ¿cómo la quiere? La quiero de 2 pisos, de 4 dormitorios, con terraza, jardín, etcétera, porque el arquitecto no puede decidir por nosotros. Tampoco puede decidir el contratista PCM ni el PMO. Entonces, yo he visto algunos borradores, lineamientos, etcétera, de encargos a PMOs, en los cuales se planteaba que el PMO definiera el proyecto y aprobara sus características esenciales. Cuando eso no lo van a poder hacer, creo que estarían asumiendo una responsabilidad que no los compete y los vamos a alejar más que acercarlos. Tenemos que hacer nuestro trabajo de definir bien qué proyecto queremos y entonces llamarlos para que lo ejecuten. Obviamente, en la ejecución va a haber, ¿no?, una conversación de ida y vuelta, porque a la hora que se aterrizan los planes y se dibujan los planes y la ruta crítica, aparecen cosas que no se habían previsto y hay que solucionar. Eso es normal en el mundo de los proyectos, ¿no? Pero la idea esencial tiene que estar definida por nosotros mismos antes de involucrar a estas otras entidades. Tampoco puede en esa etapa el contralor o la unidad de auditoría intervenir en la definición del proyecto. Es como que si yo contrato a un supervisor de la obra de mi casa, que este supervisor diga no debe ser de 3 dormitorios sino de 2 o cualquier cosa de ese tipo. Las decisiones de carácter técnico no le corresponden tomar a la Contraloría. Esas son decisiones totalmente técnicas en la preparación del proyecto. Allá que la Contraloría diga no, se gastó de más en cosas que no debió haberse gastado o aquí hay un faltante de tal otra cosa. O sea, también ahí hay un tema a discutir. Yo recuerdo un ejemplo claro, no voy a entrar en detalle, pero tenías a la Contraloría objetando dónde se había puesto un aeropuerto, cuando ya el ente técnico, que era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo había aprobado. Entonces, Iván, ahí quería consultarte que, bueno, esto fue un asunto que tratamos en la presentación de la gestión del gasto público en obras de aquí, de IIG. Una de las ideas era quitarle la sanción, la función sancionadora, perdón, a la Contraloría, y porque al final, ¿quién controla al que controla, ¿no? ¿Quién controla al controlador? Mi primera pregunta sería, ¿qué te merece la participación de la Contraloría que viene excediendo sus prerrogativas y cómo se podría controlar eso? Y una segunda pregunta que se me asemeja un poco al rol que excedió la Contraloría en los últimos años, con esta nueva necesidad de que por inversión le consulte Indecopi ciertos aspectos de competencia a partir del 2022, ¿cómo podemos lograr que no pase algo similar a lo que pasó con la Contraloría? Que Indecopi se exceda, que opinen cosas que no tiene que opinar. Eso quería consultarte, Iván. Claro, a ver, brevemente sobre la Contraloría, porque ya hemos tocado el tema. Esta mañana escuchaba yo en la radio, mientras iba a mi oficina, que la Contraloría ha hecho un informe sobre algún proyecto de inversión en Tocache y estaba cuestionando el expediente técnico. Eso no puede ser, pues. Eso no puede ser. Esos son aspectos técnicos, que controle si la ejecución del gasto ha estado de acuerdo con el expediente técnico y las variaciones de precios que puedan haber ocurrido, pero no puede irrogarse el papel de un ingeniero que revisa lo que hizo otro ingeniero. Ese no es su rol y todo lo que consigue es crear
temor y parálisis en el sector público. Ahora, con respecto a Indecopi, esto que es un derivado de la ley de control de concentraciones, me parece un despropósito, porque los proyectos de infraestructura, las APPs, generalmente son concesiones que dan una exclusividad para la explotación de algún proyecto. Entonces, de suyo, pues, es un mercado cerrado, by design, como se diría en inglés. Entonces, ¿qué cosa va a controlar? Que no tenga el 100% de ese mercado. Esa es la idea, justamente, ¿no? El 100% de ese proyecto, que dos empresas que se consorcian para ejecutar una APP no tengan por esa vía una participación de mercado mayor de tanto, no le veo ningún sentido, porque el consorcio es para una obra específica que tiene también una finalidad y un ámbito de acción específico. Así que no creo que nunca vaya a poder hallar Indecopi, ¿no?, de buena fe, un problema de concentración empresarial en una APP. Lo que va a hacer es introducir ruido y probablemente frustrar algunos proyectos, ¿no?, que sería lamentable. Bueno, creo que se está agotando el tiempo. Muchas gracias, Iván. Y para concluir, creo que es importante precisar el ámbito de los PMO. Gobierno a gobierno es una cosa, no es imprescindible contratar con un gobierno extranjero para poder contratar PMOs. Es más barato contratar PMOs sin contratar a un gobierno extranjero, que la verdad puede ser redundante y no es imprescindible. Y los PMO juegan un rol fundamental para apoyar al gobierno en la formulación, preparación del proyecto, el concurso, el desarrollo de la inversión, acompañando a una oficina del gobierno que es como un PMO espejo, que es donde se toman las decisiones, porque el Estado peruano tiene que tomar esas decisiones. El PMO es un asesor y se le puede contratar para grandes proyectos o megaproyectos, para paquetes de proyectos de los sectores como transportes o agricultura, y también para grandes paquetes de proyectos en regiones o grupos de regiones. Pero todo esto debe conducir a que, al trabajar de la mano con un PMO, aquí formemos cuadros en la administración pública de funcionarios capaces de en el futuro desempeñarse manejando grandes proyectos y obras de infraestructura sin cometer los errores que hemos venido viviendo y poder salir adelante. Bueno, creo que... Si me permites un último comentario, claro, Gonzalo. claro. Es lo que pasa siempre en el sector público. Los funcionarios de Proinversión son gente muy preparada, que conoce, ¿no?, el tema, se dedica a eso, lo aprende, pero como siempre no es un problema de la capacidad de la gente, es un problema de los incentivos del mundo en el que viven. Ok, bueno, muy buen comentario, Iván, de acuerdo. Vamos a despedir el programa. Ha sido una grata oportunidad conversar contigo. Gracias a Aldo y a Félix, y será hasta una próxima edición de La Cuadratura del Círculo.